Hola, bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida en este día. Declaro sobre ti la vida de Dios, el poder de resurrección en todas las áreas de tu vida, en tu cuerpo, en tu salud, en tu mente, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu relación con Dios. Si tú que me estás escuchando ya has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, pero has estado frío, te has alejado, te has apartado de Él, o a lo mejor tú no lo conoces todavía, pero estás escuchando este programa que Dios puso en tu camino. Yo te invito para que abras tu corazón, abras tu mente y recibas algo tan especial que el Señor tiene para ti en este día. Y no fue casualidad que tú vieras este programa. Yo creo que es una cita divina y extraordinaria. Y si tú aún no recibes al Señor Jesucristo, yo quiero darte esa oportunidad para que durante el programa lo recibamos y abras tu corazón y él venga a morar a ti, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tengas una relación restaurada con Él y empieces una comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que la decisión más importante que nosotros tenemos que tomar en esta vida es Él. Él es la razón de nuestro vivir, es la razón de nuestro existir. Por Él estamos, en Él nos movemos y por Él somos. Y sin Él nada somos. Y fuera de Él nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos y todo lo podemos hacer. Él lo hace a través de nosotros y lo tenemos todo. Así que es la mejor decisión y es la herencia más preciada y la que va a perdurar por toda la eternidad. Así que en la Biblia me dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque todo es temporal y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada, ni siquiera la ropa que llevamos puesta. Todo lo que estuviste adquiriendo y cosechando y cuidando para que no te lo robaran y para que no te lo volaran y para que no se te perdiera. Cuando nosotros partamos de este mundo, nos vamos así como venimos, ¿verdad? Sin nada. Pero al que le pertenezcamos, ese es el que va a venir por nosotros. Así que los tesoros que tú hagas sean celestiales, sean eternos. Y parte de esos tesoros es la vida eterna que el Señor nos viene a dar, nos ha dado, y que solamente tenemos que recibirla. Y si tú que me escuchas te has apartado, te has alejado porque pecaste, porque te apartaste, porque lo que quieras, la razón que tú quieras, ¿verdad? Porque te ofendiste, porque no viste realmente el cristianismo llevándose a cabo en tu iglesia, donde ibas o aquí, donde sea, ¿verdad? Yo quiero decirte que quites tus ojos del hombre porque sea Dios verdadero y el hombre mentiroso. Somos humanos, cometemos errores, pecamos, caemos y pues lástima, ¿verdad? Y muchas veces podemos ser piedra de tropiezo para otros, pero finalmente es tu responsabilidad y mi responsabilidad el cultivar, el tener y el mantener una relación con Dios. Yo no le puedo echar la culpa a los que están a mi alrededor por mi relación con Dios, por lo que dejé de hacer o estoy haciendo. Es mi propia responsabilidad y cuando yo me presente delante de mi Padre, Él es el que me va a pedir cuentas a mí y me va a preguntar a mí qué fue lo que yo hice, qué fue lo que o por qué no lo hice, ¿verdad? Entonces yo te animo. Y hay oportunidades y el Señor, mientras tengamos vida, hay oportunidades. Así que regresa al camino, búscalo a Él. Y ahora, cuando tú regreses, fija tus ojos en Cristo, fija tus ojos en el autor y en el consumador de la fe. Y si tú los mantienes fijos en Él, ni las circunstancias, ni las personas, ni las situaciones, ni las cosas nos van a mover. Finalmente, cada quien vamos a tener que rendir cuentas y tú ahora puedes orar por esas personas que a lo mejor te ofendieron, que te dañaron, que no dieron buen testimonio. Pero también nosotros no dimos buen testimonio al no perdonarlos, al no soltarlos, al no orar por los que nos maldicen, al no bendecir a los que, pues sí, a los que nos maldicen. Entonces vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, que Él nos enseñó que nosotros andemos y caminemos en amor. Y para ello, como estamos aprendiendo en estos programas, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a renovar nuestra mente. Es importante y si tú has escuchado alguno de los programas, estos programas que estamos haciendo, que están en el corazón de Dios, son para recalcarte, para que aprendamos juntos quiénes somos en Cristo,
¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo usarla? ¿Cómo ponerla en práctica? Y para eso necesitamos llevar a cabo principios bíblicos. Y son principios tan simples, pero que necesitamos ponerlos en práctica. Si nada más escuchamos la palabra, pero no la hacemos, entonces nada más somos oidores, pero no hacedores. Y si no hacemos, si no producimos, entonces no hay fruto en nuestra vida, no estamos produciendo un fruto y entonces podemos ser cortados, ¿verdad? Porque pues no producimos. La palabra de Dios me dice que nosotros vamos a ser conocidos no por el don, no por el talento, no por la habilidad, no por lo que se ve, por esos dones, por esos talentos, sino vamos a ser conocidos por el fruto que nosotros produzcamos en nuestra vida. Puede ser fruto, ahora sí que fruto malo, fruto más o menos, o un fruto bueno que sea antojable, que sea rico para comer, que cuando tú comas así ese mango manila sepa tan rico y delicioso que quieras seguir comiendo, o un plátano, una fresa, una manzana, una pera, que cuando tú la comas y le des la mordida, pues no esté podrido por dentro, no tenga gusanos o no esté picado por dentro, sino que esté hermoso, que esté rico, que esté sabroso a tu paladar. Así debe de ser el fruto que nosotros produzcamos. Podemos producir fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, pero tanto fruto bueno como fruto malo. Entonces, que el fruto que nosotros produzcamos sea tan bueno que las aves vengan y se quieran apacentar ahí debajo de las ramas, ahí en la sombra de nuestros árboles, y que todo el que coma reciba vida, reciba sanidad, reciba salvación, reciba libertad, reciba lo que necesiten en su alma. Y el Señor nos ha llamado que seamos esa vid, ¿verdad? Estamos insertados en Él, hemos sido insertados en la vid verdadera. Ahora pertenecemos a Él. Ahora así de la vida, así de la vid, de la savia que corre de Él, entonces corre por nuestras venas, corre por nuestra vida, para que nosotros también podamos producir y seamos esa vid que produce y que come y que sacia la sed de todos los que están a nuestro alrededor. Y no solamente para nosotros, pero ¿qué es lo que pasa con una fruta buena? Que si tú produces fruto bueno y buena cosecha, entonces esa fruta no solamente sirve para saciarte a ti, a saciar a tu familia, a los que están a tu alrededor, pero también la llevas a otros países, la llevas a otras ciudades, la llevas a otros lugares. Entonces el fruto que tú produzcas puede ir y tocar a millones de personas o a miles de personas o a cientos de personas o a decenas de personas en otros lugares. Entonces, tú tienes que tener esta visión y verte como ese fruto. Si ese arbolito está medio chueco, bueno, pues hay que ponerle estacas, hay que ponerle varitas, hay que atarlo, hay que jalarlo para que se vaya enderezando. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros renovemos nuestra mente, que cambiemos la manera de pensar. El mundo, la cultura en la que nosotros estamos, la educación que recibimos, la educación que traen ahora sí los maestros, lo que les dice el sistema que nos tienen que enseñar y cómo enseñárnoslo, lo que dice la sociedad por medio de los medios de comunicación, lo que nos están bombardeando y la educación que nosotros traemos en nuestras familias han afectado en la forma en que pensamos, en la forma que actuamos, en la forma que creemos. Y si no está alineada a la palabra de Dios, entonces, por más bonita que haya sido la educación, por más emocionante, si no está alineada a la palabra de Dios, yo tengo que empezar a estudiar la palabra de Dios para renovar mi mente y quitar estructuras, quitar formas de pensamientos que no están alineadas a la forma de actuar, de gobernar, de reinar de Dios. Es como si estuviera escuchando pensamientos ahorita mismo, ¿no? De personas que me estén preguntando, bueno, pero pues la educación es importante, lo que yo recibí es importante, la enseñanza que me dieron es la mejor, porque tengo que renovar la mente con este libro, con esta palabra. Y nosotros podemos dar testimonio que este libro que han querido destruirlo, deshacerlo, que han querido acabarlo, ¿verdad? Quemarlo. Y
no sé, quitarlo de este mundo, esta palabra. Fue inspirada por Dios, fue escrita por hombres, así como tú y yo, pero con una inspiración divina. Y ha permanecido y ha sido probada y lo podemos constatar y probar en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra y Él nos quiere revelar, Él desea revelarnos a nosotros quién es Él, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cómo es su gobierno, cómo es su reino, qué es lo que nosotros tenemos, cómo podemos ser victoriosos, ¿verdad? En esta tierra y cómo poder tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que nosotros estudiemos aquí en la palabra de Dios y nos metamos, nos concentremos, la estudiemos y la meditemos, ¿verdad? Constantemente. Porque en mi mente, pues sí, en mi mente, en lo que yo he recibido de educación, en lo que he recibido de influencia de este mundo, entonces lo que yo he recibido de influencia de este mundo me puede afectar en la manera que yo decido, en la manera que yo actúo, en la manera que yo hago las cosas. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Y yo creo que en todas nuestras familias, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, aun cuando no sabían leer, aun cuando no habían estudiado la palabra de Dios, yo sé que de una manera sobrenatural, de una manera, pues sí, sobrenatural, tenían revelación de Dios. Y yo he conocido hombres que están en zonas en zonas indígenas, en zonas que están apartadas pues ahora sí que de la ciudad, donde no han recibido educación, ni siquiera primaria, no saben leer o no saben escribir, por lo tanto, pues jamás han leído esta palabra. Pero cuando tú empiezas a platicar con hombres y con mujeres, empiezas a escuchar sabiduría la sabiduría que nosotros encontramos aquí, pero que ha sido revelado a ellos. Y sí me ha tocado preguntarle a personas bueno, ¿y cómo saben esto? ¿Quién se los dijo? ¿O cómo saben de la existencia de un Dios si nadie les ha compartido, si nadie les ha enseñado? Y ellos te empiezan a compartir, a decir cómo al ver la creación, al estar ahí en la creación, ellos pueden saber y ellos saben, tienen esa intuición, tienen ese conocimiento intuitivo dentro de ellos, ese conocimiento que Dios puso en cada corazón de la existencia de Él y cómo en su vida, en las situaciones que les han pasado, han podido ver la mano de Dios y han tenido esa revelación de parte de Dios. Entonces nosotros podemos ver esa sabiduría que el Señor nos da a través de la creación, a través de cosas sobrenaturales y a través de personas, ¿verdad? Que nos están enseñando, nos están compartiendo principios que aunque no leyeron esta palabra tal cual, pero nos están enseñando principios bíblicos, principios de verdad, principios de prosperidad, principios de amor, de justicia, y es revelada por Dios. Y nosotros ahora tenemos esta palabra, ahora sí no tenemos pretexto. Nosotros aquí en América Latina no tenemos pretexto porque todos hemos escuchado de la existencia de Dios. De una u otra forma hemos escuchado de la presencia de Dios, de la existencia del Señor Jesucristo. A lo mejor nada más tenemos una relación con Dios y conocemos que existe Dios y vamos a la iglesia y sabemos que Dios existe y vemos a lo mejor un crucifijo y vemos a Cristo crucificado y sabemos que murió en una cruz hace 2000 años y tenemos una idea. Pero cuando tú y yo abrimos esta palabra y la empezamos a comer y a beber, entonces dice que es vida y es eficaz y nosotros lo podemos dar testimonio en nuestra vida. Fíjate lo que dice la palabra aquí en 2 de Pedro 1:2. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina.
¿Cómo vamos a obtener todas estas cosas que el Señor nos ha dado? Ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué cosas? Pues algunas, estas sí, estas no, me dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Desde el gozo, la paz, la comunión, las relaciones, el matrimonio, la relación con mis hijos, las cosas materiales, las cosas económicas, la salud, la restauración, la libertad, la relación con Dios. Absolutamente todo lo que tiene que ver en esta vida ya me fue dado. ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cómo puedo ser participante de estas promesas? ¿Cómo puedo obtenerlas y recibirlas? De estas no solamente son promesas, sino me dice la palabra de Dios que son grandísimas, son preciosas promesas que el Señor nos ha dado. Pero vienen a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo el conocimiento de que por su llaga yo ya fui curado, que Él ya llevó mis pecados, que Él ya pagó mis transgresiones, que Él ya llevó mis iniquidades y borró todas mis rebeliones, entonces ¿cómo puedo ser participante? ¿Cómo puedo participar? ¿O cómo puedo obtener? ¿Cómo puedo recibir ese perdón, esa gracia, esa limpieza en mi vida, o esa remisión de pecados, si yo no tengo el conocimiento de lo que Él ya hizo por mí? Y lamentablemente nosotros, bueno, en mi caso, yo leía la palabra de Dios y la leía, y cuando fui creciendo yo leía estas escrituras, pero a veces lo que yo escuchaba no concordaba con lo que decía aquí. Y de tanto que escuchas y escuchas y escuchas y escuchas algo, pues terminas pues, a lo mejor recibiendo y creyendo lo que te están diciendo. Aunque tú estás leyendo eso, tú estás viendo o no estás viendo que esto se está manifestando. Y en el caso de la sanidad, yo quiero que vayas ahí conmigo al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, aquí el profeta Isaías está hablando acerca de algo que va a ocurrir cientos de años en el futuro. No estaba hablando algo acerca que acababa de pasar o que iba a pasar en ese día, sino estaba profetizando y estaba hablando de algo que él no sabía en qué momento iba a pasar, pero que iba a pasar, y que nosotros podemos dar o ver aquí ya en la palabra de Dios y dar testimonio de que fue cientos de años antes de que viniera el Señor Jesucristo a esta tierra, cuando el profeta Isaías estaba profetizando acerca de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, de la obra, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que le iba a pasar a Él. Y si tú vas conmigo aquí en la palabra, en Isaías 53, en los versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te fijas que está hablando acerca de Jesucristo? Te puedes dar cuenta que está diciendo lo que Él llevó. Aquí lo está hablando. Me está hablando en tiempo pasado. Ciertamente llevó. No me dice ciertamente va a llevar, ciertamente va a hacer. Aquí me está hablando que ya lo hizo y está profetizando en el futuro. Y me está diciendo que ya llevó nuestras enfermedades. Y si nosotros ponemos en prioridad o en orden, según la Escritura, lo que acabamos de leer, nos daríamos cuenta y podemos constatar lo que Jesús en su cuerpo, Él recibió azotes, esos azotes que Él llevó, que marcaron su cuerpo, que destruyeron su cuerpo. Por cada llaga que Él sufrió, por esa llaga que Él sufrió, dice la palabra de Dios aquí, que por su llaga nosotros fuimos, ¿qué? Curados. Después de que fue golpeado, después de que fue abofeteado, después de que le pusieron esa corona de espinas, después de que le quitaron sus ropas, lo avergonzaron, lo abofetearon, le escupieron, lo azotaron, lo martirizaron, ¿verdad? Pues lo estaban pues destruyendo su cuerpo, ¿verdad? Lo estaban agobiando tanto y burlándose de él. Después de todo eso hicieron que cargara su cruz, ¿verdad? Y que llevara su cruz
en sus lomos y lo crucificaron. La Biblia me dice que la sangre que Él derramó por nosotros en esa cruz del Calvario fue para perdón de pecados. Entonces, antes de ser crucificado, en ese madero, ¿qué fue lo que Él recibió? Los azotes, los golpes. Él fue herido y recibió todos esos golpes y esos azotes en su cuerpo que destruyeron. Esos azotes con los que Él le dieron, pues arrancaban su carne. Entonces, Él llevó primero tus enfermedades antes de pagar el precio de tu pecado. Y ahora que nosotros predicamos, nada más queremos predicar acerca de la salvación y queremos hacer tanto hincapié nada más en la salvación de nuestra alma, cuando Él, antes de entregar su alma, antes de ser crucificado y derramar su sangre en la cruz, también llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones y todas nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué nada más vamos a estar predicando un mensaje a medias, sino el evangelio que el Señor Jesucristo predicó? Cada vez que el Señor Jesucristo predicaba, Él le predicaba, todos los que le predicaban no eran salvos, eran pecadores, y no porque estaban pecando o haciendo lo malo, sino porque estaban separados de Él. Y a todos los que le predicó, a todos sanó. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Paz, aquí está el reino de los cielos. Y en el momento que Él decía eso, lo manifestaba. ¿Qué es lo que iba a manifestar? ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? Hay salud, hay sanidad, hay prosperidad, hay libertad. Y eso es lo que Él venía a manifestar, a dar a conocer las obras del Padre, a dar a conocer al Padre, la esencia y el amor del Padre. Entonces, Él venía a dar vida y vida en abundancia. Él venía a dar salud, venía a dar libertad al cautivo y a los oprimidos por el diablo. Entonces, la sanidad es parte de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros la dejamos afuera. No queremos predicarla, no queremos hablarla y estamos haciendo menos la obra redentora del Señor Jesucristo. Y antes de derramar su sangre, Él llevó sus enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo que renovar ahora mi mente y ver en la palabra de Dios que no solamente Él la llevó, el profeta lo profetizó, pero nosotros lo vemos cumplido en la palabra de Dios en los evangelios cuando Él fue crucificado y posteriormente de su muerte y su resurrección. Nosotros vemos en Primera de Pedro 2:24 que nos dice lo mismo, que Él llevó en su cuerpo en el madero nuestros pecados, pero también por su llaga nosotros fuimos curados. Él ya lo hizo y en cada parte de la Biblia me habla en tiempo pasado, ya lo llevó, ya lo hizo, ya fuimos. Entonces, si ya fuimos, ya estamos y ya somos y vamos a estar sanos. La sanidad, la enfermedad ya fue tratada, ya fue quitada, pero yo tengo que renovar mi mente. Otra cosa que yo tengo que renovar es en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, si yo tengo problemas en el área económica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que renovar mi mente, mi entendimiento acerca de las finanzas, acerca de la bendición, del sembrar, del cosechar, para poder ver la manifestación, para poder ver las bendiciones, para ver el resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Renovar mi mente con la palabra de Dios. Y, por ejemplo, podemos ir a una escritura. Ve conmigo ahí a Proverbios 3. Vamos a leer los versículos 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10 dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En este capítulo me está hablando acerca de la obediencia. Entonces, cuando yo empiezo a leer y a entender los principios de Dios y a ponerlos por obra, a renovar mi mente y ahora hacer las cosas como el Señor me está diciendo que las haga, Él me está exhortando a obediencia, Él me está exhortando a que tenga temor de Él, que me aparte del mal, que honre a Jehová con mis bienes, y entonces mis graneros van a ser llenos y si yo siembro, entonces voy a cosechar medida buena, apretada, remecida y rebosando.
¿Qué es lo que tengo que hacer? No, es que yo estoy acostumbrada a hacer las cosas así. Yo no tengo por qué diezmar, yo no tengo por qué hacer eso, yo no tengo por qué hacer lo otro. No lo hacemos por obras, pero cuando nosotros cumplimos y nosotros llevamos a cabo los mandamientos de Dios, los ponemos por obra, son de bendición para nuestras vidas y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que renueve nuestro entendimiento y decirle, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te invito a que tú formes parte de mi vida, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Renueva mi entendimiento, renueva mi mente, Señor, a leer tu palabra, que esta sea viva, que sea eficaz en mi mente, en mi corazón, en cada área de mi vida, Señor. Que esta palabra, Señor, yo me enamore tanto de ella que la quiera comer y beber. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, amén y amén.